Transmitiendo desde Uruguay, ciudad de Fray Bentos. Toda la semana estamos para ti. Radio Voz de Yahweh, una voz que causa conocimiento. Únete, comparte y apasionate con música hebrea y edúcate con nuestros estudios de Torá. Shalom, shalom, nuevamente, bienvenidos entonces a la tercera parte del estudio que estamos siguiendo del libro de Gálatas, perspectiva hebrea del primer siglo. Vamos entonces inmediatamente a darle toda la rabá a nuestro Padre porque Él ha implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah nos dé la libertad. Baruch Hashem. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato v'chayei olam noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach u'bezechut Yeshua HaMashiach ve'Abraham Yitzhak ve'Yaakov. Anachnu mapilim kol tahanunenu b'shem Yeshua HaMashiach. Padre, te damos muchas gracias porque tú has implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, haciendo que esta Torah nos dé libertad y haciéndonos un pueblo distinto de los demás pueblos. Por los méritos de Yeshua y por los méritos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, el Melech Neemán, tú eres rey fiel y verdadero. Bien, Baruch Hashem, vamos entonces a preparar nuestros corazones para seguir con este interesantísimo estudio que es muy propicio para que muchos estén saliendo de los errores. Decíamos en la vez pasada que estábamos sacando los escombros de siglos y siglos que han acumulado sobre la Torá, sobre la palabra verdadera. Así que vamos entonces a seguir con esa idea, para enganchar la idea que habíamos dicho en la vez pasada, en la segunda parte de Gálatas, que le invito a que si no escuchó y recién está escuchando la tercera parte, que pueda estar escuchando desde la parte 1 hasta esta parte, que puede estar reenganchando la temática, digamos, de esa manera, ¿no? Bien, Baruch Hashem, entonces vamos a enrabar la idea que habíamos visto con anterioridad. Les decía que lo que vimos anteriormente era la idea de que a través de los dogmas y doctrinas de mucho tiempo de parte del cristianismo, se ha venido acumulando dogma sobre dogma, y eso lo poníamos como ejemplo, que sería escombro sobre escombro, para que tapar el fundamento. El fundamento, Yeshua nos dijo algo muy importante, nos dijo que el que construía su casa sobre la arena, esa casa cuando viniera la tormenta y las lluvias, esa casa no se mantendría en pie, pero aquel que construyera su casa sobre la roca es la Torá, es el fundamento, porque Yeshua dijo que no vino a traer otro fundamento, y más Pablo también lo dice más adelante, que el que ya fue dado, y que si alguien predica otro evangelio que el que ya no, que no había sido dado, sea anatema. Dice, ni aún un malaz del cielo si te trajera otro evangelio. Bueno, eso tenemos que entender lo que es en la mente hebrea, o lo que era en la mente hebrea del primer siglo, lo que era la Besorato Baja Geulá. Para eso les invito a que puedan estar pidiéndonos, si no tienen aún y nunca han escuchado, el verdadero evangelio desde la perspectiva hebrea. Bien, ahora, ¿cómo dijimos que traíamos nuestras palas, nuestras retros, para seguir excavando y encontrar el fundamento por allá abajo? Y habíamos dado un ejemplo, que Israel pasó lo mismo cuando se descubrió el muro, que le llaman de los lamentos, que se llama el Kotel Israel, el muro que ustedes conocen como lamentos, y que así se descubrió el muro
excavando escombros que estaban por allá abajo. El fundamento estaba, el muro estaba por allá abajo. ¿Por qué? Porque cada vez que conquistaban a Jerusalén, construían sobre y amontonaban todo, y todo lo que destruían lo usaban de sedimento, y construían sobre los sedimentos. Cuando Israel se tomó que se independizó, ¿sí? En 1948 y más adelante, empezó a excavar, a excavar, a excavar, y encontraron muchas cosas que estaban debajo, no estaban en la superficie, no se veía. ¿Por qué? Porque habían puesto fundamento sobre fundamento. Es lo mismo que ha hecho el cristianismo a través de los siglos. Ha puesto dogma sobre dogma, ideas sobre ideas y pensamiento sobre pensamiento. Y eso es lo que estamos haciendo en este estudio. Estamos excavando y sacando. Bueno, no vamos a repetir mucho. Así que la pregunta que para hacernos es cómo podemos romper o cómo podemos llegar y cómo podemos también, sí, por supuesto, romper nuestra dependencia a Roma. Porque sabemos que toda idea cristiana, sea católica o evangélica, tiene su raíz en el catolicismo apostólico romano, ¿sí? Ahora, si queremos desvincularnos, como dice el Apocalipsis, sal de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de las plagas, ¿verdad? En Apocalipsis nos dice eso. Ahora, ¿cómo nos desvinculamos? ¿Cómo rompemos ese cordón umbilical? ¿Cómo sacamos esa dependencia de estar atados al pensamiento circular? Como para eso, si no escucharon, tienen que escuchar la segunda parte del libro de Gálatas, que hablamos justamente de el pensamiento circular, ¿sí? Que era, le dije que subrayaran eso en sus mentes y que lo tuvieran muy presente, porque ese es la idea de que hay un pensamiento circular, que todo el cristianismo piensa de una manera, ¿sí? Todo el cristianismo piensa, ya sea que tenga diferencias o algunas pocas diferencias con el catolicismo romano, por ejemplo, el evangélico, no tiene mucha diferencia, hay unas pocas nomás. Por eso tenemos nuestro libro también, que se llama Pensamiento Hebreo, que lo hice en el 2014 creo que está, sí, que lo hice. Y ahí ponía las diferencias que hay, y no hay muchas diferencias entre el cristianismo romano y el cristianismo evangélico, ¿sí? Son más las cosas que coinciden que las diferencias, ¿sí? Así que muchos se jactan que no están tomados de Roma, pero sí están tomados de Roma, porque hay unas dependencias aún que tienen, que son de la idea o de la dogmática romana, ¿sí? La respuesta entonces para sacarnos de esta dependencia, de ese cordón, de cortar ese cordón umbilical, la respuesta es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es conectar nuestro estudio de Gálatas, que aún le llamamos Gálatas, que no le he dicho todavía cómo se llama el libro, cómo se llama el nombre del libro correctamente, no se los he dicho, quizás algunos ya lo sepan, pero otros no. El estudio de Gálatas a la manera que los Yehudim del primer siglo, o los israelitas, para que entiendan mejor, del primer siglo, entendieron los conceptos. ¿Se acuerdan los que dimos en la segunda carta de Pedro? 3:16, conceptos difíciles de entender, conceptos que los no instruidos en Torah tuercen para su propia perdición. Bueno, entonces vamos a hacer eso, conectar ese estudio y cómo entendían, cómo vamos a entender la mente hebrea del primer siglo, cómo pensaban aquellos discípulos del Mesías y todos los seguidores del primer siglo, que eran 99% hebreos. Entonces, el primer siglo entendieron esos conceptos, y aún de la forma que los primeros creyentes en Yeshua, Ben Yosef, o sea, el siervo sufriente, quiere decir Ben Yosef, lo entendieron. Para eso hay que conectar el verdadero evangelio, que les repito continuamente, que nos pidan la aplicación en cuanto al interés que tengan, para que podamos enganchar esto, porque hay que conocer la doctrina de las dos casas, ¿sí? De las dos casas. Y eso está en el verdadero evangelio, porque de eso se trata el evangelio. Son 3 pasos que justamente tienen que pedir ese audio para entender todo esto. Si aún yo lo puedo explicar de alguna manera que lo puedan entender, mucho mejor sería tener la base del verdadero evangelio, Besorato Baja Geula.
Entonces, cuando terminen este estudio, pídanosla acá, dejen su correo o lo que quieran, nos contactas por el chat y le pasamos la aplicación, que es totalmente gratis, ni siquiera tienen que descargarla porque es una app de la web, ¿sí? La pueden ver, pueden salir, entrar cuando quieran, no hay problema. Y voy a decir entonces que Ben Yosef, por un momento, ¿por qué? Porque cuando se le llama a Yeshua Ben Yosef, se refiere al siervo sufriente, ¿sí? El siervo sufriente, que lo encontramos en el libro de Yeshayá, ¿sí? ¿Se acuerdan? El siervo sufriente. Y vamos a decir entonces así, Ben Yosef por un momento, porque este es el concepto, un concepto muy importante que hay que entender. Hay dos clases de Mashiach, digamos, dos estados, digamos, en que el Mashiach se encuentra. Ben Yosef y Ben David. Ben David va a ser en el futuro. Y Ben Yosef es cuando estuvo ya aquí en la tierra padeciendo sus sufrimientos, ¿no? ¿Cuántos hay que no saben lo que se está hablando cuando se dice Mashiach Ben Yosef? Sean sinceros para ustedes mismos. Hagan una retrospección, un shuv, como decimos en hebreo. ¿Quién sabía esto del concepto sin ser de raíces hebreas, por supuesto, que ya está estudiando, que ya ha estudiado, lo que es Mashiach Ben Yosef? Yo ya se los dije, pero ¿quién no sabía? Entonces, ¿qué significa? Vamos a verlo un poquito más adelante, más profundo. Pero ahora, hacernos esta pregunta. ¿Cómo los israelitas, cómo los Yehudim, se dice así, a lo que ustedes conocen, o el que no está en raíz hebrea como judíos, pero el término correcto es Yehudim, del primer siglo entendieron las ideas referentes a Gálatas? Vamos a llamarle Gálatas todavía, que ahora yo le voy a dar la sorpresa de cómo se llama el libro correctamente y por qué. Y voy a darle lo que yo creo que es la respuesta. Gálatas, la carta a los Gálatas, vamos a llamarla así todavía, es acerca de un sistema de rangos donde los Yehudim, judíos, eran tratados como ciudadanos de primera clase y luego aparte los gentiles, entre comillas, vamos a decirle de esta manera, le vamos a poner entre comillas, gentiles entre comillas, porque usted ha entendido fuera de las raíces hebreas que los gentiles eran gentiles propiamente dicho, pero vamos a ver lo que no. Vamos a ver quién eran estos gentiles y por qué. Y por eso es el libro tan importante de lo que les dije del verdadero evangelio, porque ahí explico justamente el por qué se le llamaba a determinado grupo de personas con este calificativo de gentil y lo que quiere decir el calificativo en hebreo en sí, un goy. ¿Ok? Le doy la pista. Cuando a Yeshua se le presentó una mujer que estaba comiendo las migajas que caían de la mesa, el Mashiach le dijo a Yeshua, el pan solamente es para los hijos. ¿Se acuerdan? Las migajas son para los... Bueno, se los dejo ahí. Entonces, los cuales definiremos en un momento como miembros de la segunda clase de Israel. O sea, cómo lo tenían, cómo lo veían. Acuérdense en Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba comiendo y vino Pablo? Y bueno, lo vamos a hacer más adelante, que le pegó un tirón de orejas. ¿Por qué? Bueno, no los quiero marear. Los cuales vamos a definir en un momento como miembros de la segunda clase de Israel. Todo basado en alcanzar los requerimientos de la circuncisión inmediata y forzada de los conversos. Cuando les dije la segunda parte del libro de Gálatas, dijimos que vamos a conectar siempre, que siempre está conectado el libro de Gálatas y el libro de Hechos. Vamos a ir Gálatas, Hechos 15, Gálatas, Hechos 15, Gálatas, Hechos 15, ¿ok? Vamos a ir así. Entonces, es acerca de esto, de esos requerimientos inmediatos de la Brit Milá. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 15? El orden que se les da en Hechos 15 es primero circuncisión, luego la ley de Moisés. Fíjense en el orden. Fíjense en el orden y ténganlo en cuenta. Entonces vamos a conectar esas cosas. Hechos 15, Gálatas. Acuérdense, Hechos 15 está conectado con Gálatas. Todo basado entonces en alcanzar los requerimientos de la circuncisión inmediata y forzada de los
de todos los que estaban entrando en la restauración. Vamos a llamarla así. Vamos a hacer hincapié en algo desde ahora, desde el mismo principio. Vamos a estar seguros de entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo creo en la Brit Milá que dijo Yahweh, ¿sí? Al principio, que fue la primera Brit Milá, fue la de corazón. ¿Ok? Y creo también que la segunda Brit Milá o corte es en una forma diferente de lo que muchos creen, pero vamos a dejarlo adelante, porque algunos creyentes en Yeshua, sí creemos de una determinada manera en la Brit Milá, o que llaman circuncisión, y otros de otros. Pero la más importante y la primera fue la que se pidió de corazón. ¿Bien? Vamos a ver entonces que Yahweh tiene su tiempo para todo, ¿verdad? Lo llamamos algo que está correcto, que está en orden, beseder, ¿sí? Está en orden, que Él tiene orden para todas las cosas. Tiene su tiempo, tiene su forma. ¿En cuanto a qué? Le estoy diciendo esto en cuanto a la restauración, ¿ok? Si va a haber una Brit Milá de carne, eso lo va a decidir Yeshua el Mashiach cuando venga en su segunda venida, porque así como Yehoshua circuncidó a la nueva generación, no dentro del desierto, que es el mundo, sino cuando salieron del desierto, en un lugar que se llamaba Brit Orlat, que quiere decir montaña del corte. ¿Ok? Un corte. Acuérdense que Shaul, miren, relacionen esto. Shaul dijo que un simple corte en la carne no hace a uno que es Yehudí, sino el Yehudí es en el interior. Ok, pero eso vamos a dejarlo para otro tema, es otra temática. Pero vamos a ver que Yahweh, si va a hacer algo cuando venga Yeshua, en cuanto a la carne, lo va a decidir él. Así como Yehoshua lo hizo al salir del desierto y entrar a la tierra prometida. En la montaña Har Orlat, la montaña del corte. ¿Ok? Ahí sí entraron, la generación nueva no estaba circuncidada, porque si no, Yehoshua no lo hubiera circuncidado 2 veces, ¿verdad? Bueno, las cosas suceden de acuerdo al tiempo divino y en la perfecta voluntad, las manas en el tiempo de Yahweh y Bezrat Yahweh, de acuerdo a su voluntad, ¿sí? ¿Sí? Le razón Yahweh, de acuerdo a su voluntad. Vean esto, si todos fueran a hacer de inmediatamente, que se tendrían que hacer la Brit Milá, o sea, Brit Milá no es solamente un corte, va mucho más allá, es mucho más profundo. Pero vamos a ponerle que ustedes lo entiendan como un corte solamente. Inmediatamente al llegar a la confianza con la llenura de fe en Yeshua, pero no han tenido un entendimiento de la obediencia a la Torá, ¿de qué serviría? Solamente, como dice Shaul, es un simple corte en la carne. ¿Y por qué he sugerido que basado en la ordenanza de enseñanza a nuestros hijos desde los 8 días de nacido, que se enseñaba o se hacía antes, para que tengan ese entendimiento de estas cosas para el tiempo que sean más adultos? Eso es, cada uno va a decidir lo que le estoy diciendo. Pero en este caso, como estaba diciendo el ejemplo anterior, ¿se acuerdan quién decidió? Y en el tiempo no fue en el desierto la generación nueva, sino fue al salir del desierto, cuando iban a entrar recién a la tierra prometida. Pero ¿cuál era el problema entonces en Hechos 15 y Gálatas? Justamente el único problema de la ley que el cristiano ha entendido muy mal, que piensa que es la Torá de Moshe, es nada que ver, solamente se trata del problema que había de la circuncisión inmediata a los creyentes. Ese es el único drama que hubo, que el cristianismo confunde que es toda la Torá de Moshe. No.
No. Y esto es uno de los escombros que vamos a sacar. Esto es uno de los escombros que ahora estamos sacando. Usted se está dando cuenta que el problema con los primeros creyentes no era la Torá de Moshe, no era el Shabbat, no era el Pesaj, no era el Bikurim, no era Shavuot, no era Yom Teruah, no era Yom Kippur, no era Sukkot, no era comer kashrut, ni sangre ni ahogado, no era eso. Era la circuncisión inmediata, como hacen algunos, y quiero decirlo, como uno creo que es por ahí, que si no te haces Brit Milá no eres miembro de la asamblea de Yahweh. Está muy mal. ¿Sí? Déjenme decirles que si escuchan a ese pastor Roe, ¿sí? Está mal y está haciendo lo mismo que estamos viendo aquí. La circuncisión inmediata para ser miembros de la asamblea de Yahweh. Eso está, pero miren, yo saldría corriendo. Si voy a venir a la Torá, voy a aprender el Shabbat, voy a tener Brit Milá antes de que aprenda el Shabbat, antes de que aprenda la fiesta, antes de que aprenda un poco de hebreo, antes de que aprenda la palabra en sí, me van a decir, no, usted se tiene que hacer el corte primero en su miembro y luego va a poder entender el Shabbat o va a poder, no, aquí Shaul, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Shaul. Lo está diciendo Shaul en Hechos 15. Lo está diciendo y por eso se armó esa tole, digamos, que decimos aquí por aquí, ese lío, y se tuvieron que reunir no solamente un día, varios días a discutir eso. Y uno decía, no, primero circuncídelo y que después guarden la Torá de Moshe. No, Shaul dijo, no, que aprendan la Torá de Moshe, Hechos 15, 21. Porque desde tiempos antiguos Moshe tiene quien enseñe la Torá todos los Shabbat en las sinagogas. No había que darle, no habría que cortarle nada. Primero era la circuncisión del corazón. Primero tenían que convertir el corazón de piedra en carne. Primero tenían que salir del politeísmo. ¿Cómo a alguien se le ocurre decir, no, lo primero que tenés que hacer para entrar a ser un israelita es circuncidarte? ¿A quién se le mete eso a la cabeza? Y Shaul lo está diciendo, y lo estamos firmando con la palabra, y a esto vamos a... Este es el problema y el epicentro del libro de Gálatas. Por eso les dije que conectábamos el libro de Gálatas con Hechos 15. Gálatas, Hechos 15, no se olvide eso. Así que inmediatamente se fuerza a una circuncisión sobre los varones de la comunidad y después se vuelven y profanan el nombre públicamente, porque no están caminando en la Torá, aún están reclamando. Es lo mismo que pasó con los israelitas al salir de Misraim, al salir de Egipto. ¿Qué pasó? Los israelitas se libraron del faraón físico, pero el faraón se lo llevaron adentro de la cabeza. Y Moshe sube al monte, al Har Sinai, y los israelitas hacen un becerro de oro abajo. ¿Qué pasó? No tenían circuncidado su mente. No tenían circuncisión de su mente todavía. Y para circuncidar su mente o nuestra mente, primero hay que aprender Torá. Y luego, como consecuencia, como el resultado de, uno mismo va a decidir. Como Abraham. Abraham no se circuncidó inmediatamente la carne. No, primero circuncidó su corazón. Primero salió de su tierra, de su parentela, de su mente. Porque la para allá, lej lejá, ¿qué quiere decir? Lej lejá, vete por ti, vete para ti, piensa para ti, medita. A ver, shuv, para adentro, para adentro, para adentro. Vete de tu tierra, de tu mente, de tu parentela, de los que te circundan ahí, que te hablan y que en el ambiente que estás. Esa es la para allá, les lejá, ¿verdad? Y la estamos dando esta semana. Baruch Hashem. Entonces, vemos allí que este es el problema del libro de Gálatas. Entonces,
te circuncidas, pero estás violando el nombre, dice el nombre públicamente. ¿De qué sirvió? No están caminando en la Torá, aún están reclamando que caminan en Torá por porque tienen circuncisión, pero eso no es la circuncisión, porque van unos y se hacen un corte con un médico que es un brujo, que es un hechicero o está en la masonería, y piensan que un corte en la carne es Brit Milá. No le enseñaron bien, déjenme decirle que no le han enseñado bien ni siquiera lo que quiere decir Brit Milá, que es con un componente de palabras, de dos palabras hebreas, de Brit, pacto, y Milá, que viene del arameo mal, de la raíz aramea mal, que es palabra. Y el pacto de la palabra, ¿quién es? Yeshua HaMashiach. Le estoy adelantando, pero es acorde al tema que estoy dando. ¿Por qué? Porque este es el problema que usted tiene que entender, que es justamente el problema del libro, el epicentro del problema del libro de Gálatas y Hechos 15. Lo que sucede es que profanan el nombre de Yahvé públicamente y trae gran vergüenza y quizás aún peligro en lo que llamamos culpabilidad, la Torá, responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de guardar Torá. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces eso se va a dar como una consecuencia de que tú camines en la Torá. No es al revés, no es como cuando decimos que nosotros nosotros conocimos a Yeshua por la Torá. No es al revés. Porque justamente lo dice el libro, que han confundido mal, porque el fin de la Torá, de la ley, es Kri, ¿no? ¿Verdad? Que dicen en la otra parte. Pero en la parte mesiánica decimos, no, mira, ahí está en el griego, está la palabra esa, pero es como finalidad, como meta, como objetivo, ¿sí? Que es Telá, y dice justamente lo que realmente lo que dice allí es porque conocimos al Mashiach por la Torá. Porque la finalidad de la Torá, el objetivo de la Torá, es hacernos conocer al Mashiach Yeshua. Esa es la traducción correcta. Y esto es escombro también. Esto es escombro que muchos tienen en su mente también. Los escombros están en la mente. La lucha está en la mente. ¿Por qué? Porque fue el pensamiento circular, el pensamiento colectivo de un grupo, de un sistema que nos enseñó mal las escrituras. ¿Por qué? Porque, como le dije antes, malas traducciones llevaron a malas interpretaciones, y malas interpretaciones a errores de siglos. Y a la prueba me remito. Entonces, vemos esta problemática, que esto que va a empezar ahora, ¿sí? Justamente que es la de la Brit Milá. ¿Ok? Entonces no se puede imponer inmediatamente. Tienes que permitir un periodo de tiempo, cual no es específico en el Brit Hadashah, o como llaman mal, Nuevo Testamento. No es especificado, es sugerido. ¿Escucharon bien? Shaul no lo especifica, no lo obliga, porque dice, el que conoció a Mashiach, teniendo la Brit Milá, la circuncisión, quédese como está. Y aquel que conoció a Mashiach no teniendo la Brit Milá, también quédese como está. Porque la Brit Milá y la no Brit Milá, sin el cumplimiento de la Torá, no es nada. O sea, sin los demás mandamientos, ¿verdad? Que ya nombramos. Entonces, no es especificado, es sugerido que podría ser en un periodo de tiempo. Como le dije a Abraham, no se circuncidó de inmediato, sino que tuvo un periodo y después lo hizo. No he visto en ningún lugar que diga un tiempo específico en el Brit Hadashah, le estoy hablando, pero es una misvá, ¿sí? Que se hacía, por supuesto, pero que ahora cambió. ¿Por qué? Por lo que hizo el Mashiach. Pero bueno, ese es un tema mucho más amplio que lo podemos desarrollar en otra ocasión. Pero si alguien se va a hacer algo, no es de inmediato. Primero tiene que ser la Torá, que no estamos diciendo que no pueda decidir la persona. La persona puede decidir,
Ahora, que nosotros le enseñemos, nosotros le podemos enseñar que no es necesario, pero la persona va a decidir. Y esto es al llegar a la emuná, a la fe, según sales del paganismo, según sales del sistema donde no se te enseñó la Torá, y vienes a integrarte a la comunidad de Israel, a Kalal Israel, a Am Israel, al pueblo de Israel, y a el verdadero Mesías, que es Yeshua. No el Kri ni el G, sino Yeshua, ¿sí? Vamos a ver que hemos investigado por algunas veces y cuando investigamos en las escrituras, y esto es lo que he encontrado, que es que el problema, como le estoy diciendo, aquí vamos a terminar, el problema era un problema inmenso. Lo llamamos en hebreo Behaulag, o sea, problema, Behaulag, problema, ¿ok? Hay implicaciones espirituales y responsabilidades para guardar la Torá. Tienes que guardar la Torá si te vas a identificar, por supuesto, con Yeshua, el Mesías verdadero, si te vas a identificar con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, y si te vas a identificar también con la tierra de Israel, tienes que guardar la Torá. O sea, es una cuestión que estamos hablando de identidad. Efesios 2:11 nos dice algo muy importante, que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Elohim, sin el Mashiach. Vayan y léanlo. Efesios 2:11 al 14. Alejados de las, no del cielo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Así que si no eres ciudadano de Israel, y para ser ciudadano de Israel, por supuesto, tienes que participar de una misma constitución. Como vas a ser ciudadano de cualquier otro país donde vas a ir, te exigen que tú cumplas la constitución. Y si no cumples la constitución, eres ilegal. Lo mismo sucede con la Torá. La constitución de los hijos de Israel, de los hijos o de los hijos que creen que son hijos del Altísimo, tienen que guardar una misma constitución que la del pueblo de Israel, dada al pie del monte Sinai. Así que hay que guardar esa Torá si queremos ser parte del pueblo. Ahora, si no queremos ser parte del pueblo, podemos decir cualquier cosa, pero legalmente en el cielo no hay una legalidad para ti como ser parte de Israel. ¿Por qué? Porque cuando aceptas a Yeshua, juntamente con ese paquete viene la Torá. Si tú aceptas a Yeshua como el Adón, como aquel que propició, como aquel que fue el intermediario de salvación de Yahweh, porque es lo que quiere decir Yeshua, salvación de Yahweh, tienes que aceptar el paquete completo. Yeshua y Torá, como nos dice Apocalipsis 12:17. El dragón se fue a hacer guerra contra los hijos, los que guardan los mandamientos de Yahweh, la Torá de Moshe y el testimonio de Yeshua. ¿Vieron? Hay un paquete completo allí. No hay un paquete incompleto. Entonces, más adelante vamos a hablar más sobre esto. ¿Sí? Así pues, que Gálatas es acerca, y terminamos con esto, que quede claro esto, acerca de un sistema de rangos como Yehudín, como los judíos que se creían primeros, ¿sí? Acuérdense cuando Pedro comió, que vino Pablo, siempre tengan en cuenta esa foto. Pedro, Kefá, estaba comiendo con, entre comillas, los gentiles. Cuando vinieron los Yehudín, estos de alto rango, se apartó. Y Shaul, ¿qué les dijo? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero todos lo saben, ¿verdad? Entonces, es acerca de esos rangos de judíos de primera clase, vamos a decirlo de esa manera, que vienen primero
Y todos estaban creyendo en Yeshua. No era que algunos creían, no creían, sino que tenían sus cositas todavía por allí, sus secuelas, digamos de esa manera. Entonces ellos vienen primero así como lo veían y los gentiles, entre comillas, como miembros de Israel, de segunda clase basado en los requerimientos inmediatos y forzados de la circuncisión de todos los conversos o todos los que venían regresando, casi siempre dentro de los próximos 7 días después de que recibiste la inmersión, la mikveh, que llaman bautismo, o sea, la tevilá. Así es como usualmente ellos veían esta cuestión. Y vamos a mostrar aquí, y les voy a probar esto a ustedes por las escrituras. Miren, el Brit Hadashah es una renovación del contrato de Moshe, si no lo sabían. ¿Sí? Pondré mi Torah dentro de sus mentes y sus corazones, y causaré que anden por ella, y causaré que cumplan mis mandamientos. Ezequiel 36:27. Y lo reafirma Hebreos 8, del 8 al 12. Haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Entonces, esto es una renovación, por eso vino el Mashiach, para renovar el contrato matrimonial, que esto lo encuentran justamente en el libro que le estoy diciendo, o en el audiolibro y libro PDF del verdadero evangelio. Entonces ellos veían esta cuestión y veían mal esto. No entendían que era no entendían lo que era la Besorato Va, no entendían nada, estos que se querían de primer rango. Baruch Hashem. Entonces esto acerca entonces de la renovación del contrato de Moshe para Israel, que fue ramera, fue adúltera y fue a los exilios. Y Judá, acuérdense que fue a Babilonia, y la casa de Israel fue a Shur, a Samaria, a Shomrum. Juan le encuentra a la samaritana con Yeshua, no es casualidad. Y esto es también de lo que se trata, y el Tanaj es la ley, la Torá eterna de Yahweh para ambas casas de Israel. Así que, ¿cuál es la llave del candado que abre este libro de Gálatas? La llave que yo creo que no mucha gente tiene, que yo creo que ellos ni se imaginan cuál es la llave. Yo creo que la llave es abrir este libro para entender. Entonces vamos a dejar por aquí. Y el estudio cuarto que vamos a reenganchar, vamos a ver a Efraín. Vamos a identificar a estos gentiles, entre comillas. ¿Sí? Vamos a ver a quién fue Shaul realmente. ¿A quién escribía cartas realmente Shaul? ¿Ok? Entonces vamos a dejar aquí. Vamos a ver entonces la cuarta parte, no te la pierdas. Ya vamos a estar anunciando. Efraín en el primer siglo, ¿sí? O la casa de Israel, vamos a ponerle, del primer siglo. Así que vamos a dejarlo con una jalel. Si tenemos por aquí. Y entonces vamos a anunciar después la cuarta parte, digamos, del libro de Gálatas. Bueno, no tenemos jalel ahora. A ver. No. Pero ya entonces culminamos con esto y lo dejamos. Después vamos a editar un poquito más el video, le ponemos un poquito de jalel o algo más. Y entonces no se pierda la cuarta parte que la vamos a estar anunciando. Tengan todos unas buenas noches. Laila todo, Majar y hasta mañana. Shalom, que te habló el Morello, Hanan Ben Pérez de la Cajal Shofar de Yahweh, Ciudad de Frevento, República Oriental del Uruguay.